vamos directamente. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. A las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad. El Partido Popular mueve ficha en Extremadura. La presidenta autonómica en funciones, María Guardiola, ha decidido ofrecer a Vox su entrada en el gobierno regional como moneda de cambio para garantizar su apoyo en la investidura, que deberá celebrarse antes del próximo 19 de febrero. Este giro estratégico adelantado por El Mundo refleja la presión de los plazos y la necesidad de despejar el horizonte de gobernabilidad tras las elecciones del 21 de diciembre. Según fuentes del Partido Popular, Guardiola ha retomado el contacto con Óscar Fernández, líder de Vox en la región, con quien tiene previsto reunirse la próxima semana para encauzar las negociaciones. El calendario es ajustado. Además de la investidura, el 20 de enero se celebrará la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, en la que se decidirá el control de la mesa, un paso clave para el desarrollo de la legislatura. La oferta del Ejecutivo incluye la entrada de Vox en el gobierno regional para que puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas. Según fuentes próximas a la negociación, la voluntad es alcanzar un acuerdo integral que garantice estabilidad institucional, económica y social en Extremadura durante los próximos 4 años. Bueno, ayer veía algún titular en algún medio: Guardiola claudica y ofrece ahora a Vox entrar en el gobierno. Bueno, yo no veo la claudicación por ningún lado. Las urnas lo que tienen es, pues, que son la expresión de la voluntad del pueblo soberano. Y el pueblo extremeño, pues lo que ha decidido es dar al PP una mayoría considerable, de hecho un escaño más que en las anteriores elecciones, pero no mayoría absoluta, y ha decidido darle a Vox una fuerza que es el doble de las elecciones anteriores y que permite con el PP completar una mayoría. Por tanto, los extremeños han decidido quién quieren que les gobierne. Lo que quieren que les gobierne es una coalición. Nadie tiene mayoría absoluta y habría dos alternativas: o gobierna el PP con el Partido Socialista o gobierna el PP con Vox, y ya está. No hay más. El PP ha decidido gobernar con Vox, sensatamente, porque lo otro sería el hundimiento del Partido Popular en Extremadura y a nivel nacional, y por tanto, pues María Guardiola llama a Vox para iniciar unas negociaciones donde hay, pues, muchas alternativas. No es una claudicación, es simplemente la constatación de una realidad. Y bueno, es un movimiento, pues, lógico por parte de María Guardiola, no es ninguna rendición de nada. María Guardiola tiene mucho que hablar con Vox y Vox con María Guardiola. Tienen que hablar de quién va a componer el gobierno. ¿Será un gobierno en solitario del PP o será un gobierno donde habrá consejeros de Vox? Pues hay que hablarlo. Y no se trata solo de que María Guardiola ofrezca tal o cual, sino también de lo que Vox quiera aceptar. A lo mejor a Vox le interesa no entrar en el gobierno, no lo sé. Yo me supongo que sí le interesará entrar, pero vamos, ni entro ni salgo. Los dos partidos, PP y Vox, pues sabrán qué es lo que quieren, qué es lo que para ellos es más importante, etcétera, etcétera. No se trata solo de hablar del gobierno, hay que hablar también de la constitución de la mesa de la Asamblea de Extremadura. Hay que hablar también del nombramiento de senadores autonómicos, hay que hablar también de presupuestos, hay que hablar también de medidas estrella de carácter ideológico, y todo eso pues se pondrá sobre la mesa y estoy seguro de que negociarán a cara de perro los dos. Y a lo mejor incluso tenemos, pues, los típicos rifirrafes de negociación. Pues no, en estas condiciones no acepto y me levanto y esas cosas. Bueno, teatrillo habitual. Al final, pues tendrán que llegar a un acuerdo. Será un acuerdo, pues yo entiendo que complicado, en el sentido de que cada uno querrá llevarse el agua a su molino, y al final, pues como todos entiendo que serán lo suficientemente sensatos, pues se llegará a un acuerdo beneficioso para todos, en particular para los extremeños. Y nada, pues tendremos nuestro gobierno extremeño pactado, que además, pues hombre, yo espero que sea el preludio de otros gobiernos
similares. Vamos a ir a una situación muy parecida en Aragón, vamos a ir a una situación muy parecida en Castilla y León, vamos a ir a una situación muy parecida en Andalucía, donde parece que Juanma Moreno perderá la mayoría absoluta. Y si hay elecciones generales, iremos a una situación muy parecida en esas elecciones generales. Y lo natural es que haya un acuerdo PP-Vox. El que sea lo natural no quiere decir que vaya a pasar necesariamente. Si me hubieran preguntado hace 6 meses, hubiera dicho que había más probabilidades de que el PP gobernara en solitario con la abstención del PSOE en la investidura. A fecha de hoy ya no me atrevo a afirmarlo. A fecha de hoy están cambiando las cosas con una rapidez tal que intuyo que a nivel europeo habrá pronto un giro del Partido Popular Europeo, giro que pasará por defenestrar alguna figura totémica del Partido Popular Europeo, cortar la alianza con un grupo socialista europeo que, además de ser un marasmo de corrupción, pues está siguiendo el camino al despeñadero de la mano de todo el bolivarianismo y comunismo diverso del mundo. Y por tanto, pues vamos a ir a un modelo distinto de partidos. En España vamos a volver al bipartidismo y quedarán 2 partidos, el Partido Popular y Vox. Y el Partido Socialista, más pronto que tarde, será extraparlamentario. Ha dejado ya de importar. Y bueno, pues lo lógico es que, dado que ni PP tiene mayoría absoluta de momento en las comunidades que se disputan ahora en las elecciones, ni Vox va a sacar de momento tampoco mayoría absoluta en ninguna de esas comunidades, pues lo lógico es que haya acuerdo entre ellos hasta que se termine de consumar la desaparición del Partido Socialista de la escena política. Ya después pues volveremos a un bipartidismo normal, basado en reglas, con gente que tiene respeto por el marco constitucional y donde se tendrán que enfrentar en las elecciones, y a quien Dios se la dé, pues San Pedro se la bendiga. En fin, buenas noticias que llegan de Extremadura, empiezan las negociaciones y yo intuyo que llegarán a buen puerto con la buena voluntad de todas las partes, que estoy seguro de que van a anteponer el interés de los extremeños y de España a cualquier otra consideración. Bueno, ayer pues anuncio publicitario de ERC protagonizado por Junqueras y por Sánchez. Escuchen. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado un acuerdo con el gobierno sobre una financiación singular para Cataluña tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. Un acuerdo respecto a la ordinariedad y en este caso para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más. Para el gobierno de Cataluña representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%. Y es fácil deducir y entender lo importante que es para los servicios públicos y para el tejido productivo. Y algo parecido pasará para el conjunto de las comunidades autónomas. Junqueras ha celebrado el pacto, al que ha calificado de buen acuerdo en el que nadie pierde y todo el mundo gana, destacando sus beneficios para las familias, los servicios públicos y la ciudadanía catalana. El líder republicano se ha mostrado respetuoso con la postura de otras fuerzas como Junts, que ya ha advertido de que no apoyará en el Congreso un acuerdo que no incluya un concierto económico similar al del País Vasco y Navarra. Desde Junts, su vicepresidente Josep Rius ha criticado que el pacto perpetúa el café para todos y no corrige el déficit fiscal de Cataluña. Aunque Hacienda presentará oficialmente el acuerdo hoy, Junts ha dejado claro que no lo respaldará. Bueno, pues ¿qué sentido tiene que salgan Sánchez y Junqueras a anunciar un acuerdo de 4.700 millones de euros más para Cataluña cuando ese acuerdo no va a salir adelante, porque Junts ya ha dicho que no va a permitir que Junqueras se anote ningún tanto? ¿Qué sentido tiene entonces anunciar ese acuerdo? Pues ninguno, salvo hacerle un poquito de propaganda a Junqueras,
que, aunque pertenece a ERC, pues no está menos acongojado que Puigdemont por el ascenso de Alianza Catalana. Alianza Catalana les está quitando electores separatistas tanto a Junts como a ERC. Lo de ERC pues es un poquito más rarete, ¿verdad? No se supone que es un partido muy de izquierda, muy pro inmigración. Bueno, pues se le están pasando alcaldes y concejales de ERC a Alianza Catalana y el electorado está abandonando ERC casi con la misma velocidad que está abandonando Junts en favor de Alianza Catalana, aunque también hay trasvases a otros partidos, incluyendo, por cierto, Vox. El caso que como ERC están absolutamente noqueados, pues Sánchez tiene que salir a hacerles un boca a boca, a ver si de esa manera vuelven a respirar. Y eso nos dice algo importante sobre Sánchez. Este anuncio de 4.700 millones de euros más para Cataluña, evidentemente, al PSOE en el resto de comunidades, pues no le viene nada bien. Por ejemplo, en Aragón, que celebra ahora elecciones, pues hombre, el anuncio de Sánchez da otros 4.700 millones de euros a Cataluña después de un pacto con Junqueras, pues no creo que siente muy bien a los electores socialistas que estuvieran dudando todavía, a pesar de todo, de si votar al PSOE. Es decir, Sánchez está dispuesto a sacrificar a su partido, a hacer daño a su partido fuera de Cataluña, para darle un salvavidas a ERC. ¿Y para qué le quiere dar un salvavidas a ERC? Pues para poder seguir contando él personalmente, Sánchez, con el apoyo de ERC, que en realidad tampoco le sirve de nada, porque a Sánchez no se le puede echar con una moción de censura, porque no hay mayoría alternativa para echarle, pero de todas formas le gusta la cosa simbólica esa de tener ahí los apoyos, bueno, y está dispuesto a sacrificar al Partido Socialista, está dispuesto a sacrificar por sus intereses personales a su partido. Bueno, ¿a alguien le extraña? Si está dispuesto a sacrificar los intereses de España, pues imagínense su partido, lo que le importa al buen muchacho. De todas formas, Sánchez tiene un problema, y es que empieza ya a resultar, pues, no sé, desconcertante porque habla de cosas que a nadie le importan en estos momentos, tal como va el mundo. El mundo está yendo a toda prisa, ha metido el acelerador Donald Trump y Sánchez sigue a piñón fijo, sigue con su matraca, sigue con sus chorradas, que piensa que le van a poder traer algún voto, o le van a poder granjear el apoyo de, no sé, las Ursula von der Leyen del mundo, como si las Ursula von der Leyen no estuvieran ya condenadas a la desaparición. No sé, es que es escuchar a Sánchez y decir, pero ¿de qué habla? Escuchen. Sánchez anuncia que pedirá al Congreso enviar tropas de paz a Palestina igual que a Ucrania. Como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, ¿por qué no?, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. El presidente del gobierno ha avanzado así su disposición a enviar tropas militares españolas a una misión de paz a Palestina, después de que el pasado martes anunciara desde París su intención de sumarse a un contingente europeo que se podría desplegar en Ucrania ante un eventual alto el fuego de Rusia. Sánchez tiene previsto mantener la próxima semana una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios salvo Vox para abordar este escenario. Bueno, ¿de qué habla este tío? Dice que va a proponer al Congreso español enviar a soldados españoles a Ucrania y a Palestina. No sé si les gusta a ustedes la ciencia ficción. Hay una saga muy famosa, la de Fundación, de Isaac Asimov, que dentro de la obra de Isaac Asimov, pues es quizá de lo que mejor ha envejecido. Hay otras
novelas y cuentos cortos de Isaac Asimov, por los que el paso del tiempo ha sido muy destructivo. Toda la serie de Yo Robot, pues la verdad es que es un poco infantil leída hoy en día, ¿no? Pero Fundación, la saga de Fundación tiene todavía su miga. Y hay un momento donde resulta que todo ese tránsito entre el Imperio Galáctico y el nuevo Imperio Galáctico, pasando por la era oscura después de la caída del primer Imperio Galáctico, pues todo ese tránsito había sido diseñado para minimizar el tiempo de transición por el psicohistoriador Hari Seldon, ¿no? Y en Fundación pues se ve como los miembros de la Fundación, que tienen que pilotar esa transición hacia el nuevo Imperio Galáctico, se reúnen periódicamente cada vez que hay una crisis para escuchar lo que Hari Seldon ya había previsto hace mucho tiempo, y ponen ahí los vídeos y dice, y siempre tenía Hari Seldon la respuesta a la crisis, ¿no? Lo había previsto desde el principio gracias a la psicohistoria. Hasta que aparece el Mulo, un mutante, que resulta que trastoca todos los planes. Y a partir de ese momento, pues ya las predicciones que Hari Seldon hizo, pues ya dejan de tener sentido, porque los acontecimientos han ido por otros derroteros que no estaban previstos inicialmente. Y entonces, claro, cuando salta la crisis de este mutante que ha aparecido y que se ha hecho con el poder en la galaxia, pues se reúnen todos los de la Fundación para escuchar qué tiene Hari Seldon que decir, qué había dejado grabado hace tanto tiempo. Y empieza a hablar Hari Seldon y no tiene nada que ver lo que está diciendo con la realidad, y todos dicen, ¿pero qué dice? Y se dan cuenta de que es que la aparición del Mulo, de ese mutante, pues ha trastocado la historia. Pues con Sánchez es que me pasa lo mismo. Ha aparecido el Mulo, el mutante, Donald Trump, y resulta que ha trastocado todos los planes. Y sin embargo, Sánchez sigue saliendo y hablando como si no hubiera pasado nada. Y te dice chorradas que serían una chorrada en cualquier circunstancia, pero ahora que además todo ha saltado por los aires y ya quien marca el rumbo de la historia es Trump, pues son chorradas ridículas. Sánchez que va a enviar tropas españolas a Ucrania, además de a Palestina. ¿Pero de qué habla este tío? No se ha enterado de que ha aparecido el Mulo. No se ha enterado de que ya las cosas tienen otro guión. No se ha enterado de que lo que sus amos le llevan ordenando tanto tiempo, pues ya ha dejado de tener sentido lógico. Pues bueno, pues vale, en fin. ¿A quién le importa ya lo que Sánchez diga? Lo que sí es importante y preocupante, pero afortunadamente creo que las cosas van a poder reconducirse a tiempo, es lo que está pasando con la infiltración del narco en España. Ya sabíamos que la mocromafia se había infiltrado, ya sabíamos que las mafias suecas se habían infiltrado. Bueno, pues ya lo que nos faltaba, el cártel de Sinaloa tenía en Alicante el laboratorio de metanfetamina más grande de Europa. Tócate las narices, escuchen. Un pequeño municipio de la provincia de Alicante se ha convertido en el epicentro de la mayor operación contra la metanfetamina desarrollada hasta la fecha en Europa. La Policía Nacional, en coordinación con la DEA estadounidense, ha desarticulado una red criminal vinculada directamente al cártel mexicano de Sinaloa, que utilizaba una empresa de mármol como tapadera para introducir droga desde México y distribuirla posteriormente por el continente europeo. La actuación correspondiente a la segunda fase de la denominada Operación Saga se ha saldado con 9 detenidos en España y la incautación de cerca de 1.800 kilos de metanfetamina. 4 de los arrestos se practicaron en la provincia de Alicante, Monforte del Cid, Novelda y la playa de San Juan, lo que confirma el papel estratégico de esta zona como base logística de la organización. Según el relato policial recogido por El Español, una empresa de mármol ubicada en Monforte del Cid recibía cargamentos procedentes de Sinaloa con la droga oculta en el interior de las piedras. Durante los registros, los agentes localizaron bajo una de las naves industriales un búnker subterráneo construido expresamente para ocultar dinero en efectivo, donde se hallaron cerca de 3 millones de euros, una infraestructura propia de grandes organizaciones del narcotráfico internacional. O sea que ocultaban la droga dentro de las piedras. Toma ya. Bueno, pero lo mollar, que es que el cártel de Sinaloa, uno de los más siniestros y violentos de México, ya estaba instalado aquí en España.
Pues qué estupendo, ¿no? ¿Por qué con el mandato de de Sánchez se ha disparado la infiltración del narco? Es una pregunta inquietante, ¿no? Hombre, a lo mejor tiene que ver el hecho de que Sánchez y el PSOE tuvieran tan buenas relaciones con un narcogobierno como el de Maduro. Digo yo, ¿no? A lo mejor está relacionado el asunto. En fin. Hablando de Venezuela, pues Trump ayer confirmó que se reunirá con María Corina Machado la semana que viene, lo cual, pues a mí personalmente me llena de satisfacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que la próxima semana se reunirá en Washington DC con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en plena reconfiguración política tras la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. En una entrevista reciente, Trump expresó su interés por saludar a Machado tras su llegada a la capital estadounidense y calificó el encuentro como un gesto importante en el actual contexto de Venezuela. El mandatario republicano también destacó que, de concretarse, sería un gran honor aceptar el Premio Nobel de la Paz que Machado recibió por su defensa de la democracia, un galardón que ella ha manifestado su intención de compartir como muestra de agradecimiento por los cambios políticos en su país. Pues excelentes noticias. Era más o menos previsible que al final pues lo que emergiera de todo esto fuera un tándem Trump-María Corina. Lo dije desde el primer día, era imposible poner a Edmundo González o María Corina Machado a dirigir los destinos de Venezuela, teniendo en cuenta que todo el poder coercitivo interno, es decir, las pistolas, los pistolones, las ametralladoras y las botas militares, pues están en manos de chavistas. Ya lo dije que era mucho más inteligente obligar al chavismo a practicar el seppuku, a suicidarse. Y una vez suicidado, una vez que el régimen se autodestruya, pues entonces ya sí es momento de iniciar la transición. Y yo ya dije que me parecería lo lógico que quien pilote la Venezuela democrática pues sea la mujer que tanto ha hecho por enfrentar a la dictadura. Y yo recomendé en este mismo micrófono a María Corina Machado que procurara estrechar cuanto antes los lazos con Trump para tener su apoyo de cara a esas eventuales elecciones, y que cortara cuanto antes con la casta política tóxica de la Unión Europea, de cuya proximidad no cabe esperar ningún beneficio y sí mucho perjuicio, porque inmediatamente levantaría las suspicacias de Trump. María Corina Machado, pues evidentemente no necesita mis consejos para nada. Es una mujer inteligente, además de enormemente valiente, y está haciendo lo posible por trabajar codo con codo con Trump, que estoy seguro de que tampoco tendrá problema en trabajar codo con María Corina Machado. Luego, al final, los venezolanos elegirán a quien quieran. Evidentemente, la transición acabará en unas elecciones libres, donde supongo que María Corina, y espero que María Corina Machado se presente, pero donde también se podrán presentar otros candidatos. Y al final, por supuesto, el hecho de que un candidato como pudiera ser María Corina, pudiera tener el apoyo de Trump, tampoco implica que los venezolanos la vayan a elegir. Serán los venezolanos los que decidan lo que quieran. Pero evidentemente contar con el apoyo de Trump, pues hombre, da bastante confianza, con lo cual, pues bueno, digamos que sus posibilidades se incrementarían. En fin, momento de hacer una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. ¿Creen ustedes que Trump pues se detiene en Venezuela? Quizá otro político de otros países pues diría, ya he conseguido lo de Venezuela, ya me voy a descansar un poquito, jolín, que he pasado unas navidades. Bueno, ya estamos apretando el acelerador en otros terrenos y hay algunos que están poniendo sus barbas a remojar. Pausa publicitaria y hablamos de las palabras del dictador cubano
ayer.